corazón, habitar en tu presencia y conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. Señor, mi único deseo es tener tu corazón, habitar en tu presencia y conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. Busca mi rostro, tu rostro, Jehová, yo buscaré. Es mejor un día contigo, eres mi fuerza y mi luz. Aleluya. Dios te bendiga, queridos hijos del ministerio de Mir y amigos del ministerio. Estaba atentamente oyendo esta alabanza. Es una oración cantada. Cuando yo ayer la oí, el Señor me ha ministrado y le dije al equipo, quiero que la pongamos mañana para comenzar este día de adoración, de alabanza, este día del Señor. Primer día de la semana, día del Señor. 6 días trabajarás y el 7º me honrarás. Queremos honrar al Señor en esta mañana. Y ojalá que tu deseo, como es el mío, sea tener el corazón del Señor y conocerle más. Y lo podemos conocer por medio de la intimidad de un altar, en nuestra oración personal, a través de su palabra. Mi único deseo es tener tu corazón.
Ahí disfruta de esta adoración y adora al Señor esta mañana. Adora al Padre en espíritu y en verdad en esta mañana. Dale toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza al Señor, Dios del cielo y de la tierra. Porque Él es Dios, Él es dueño de las naciones de la tierra. Él es soberano, Él es nuestro Dios todopoderoso, aleluya. Él está por encima de todos los gobernantes de la tierra y de todos los reyes de la tierra. De todo, Él está por encima de todo. Él es nuestro Dios todopoderoso. Mi único deseo, como dice la alabanza, es tener tu corazón, Yo quiero volver a oír esta alabanza, hijo, ahí donde estás. Vuélvela a poner. Siento ser ministrado por esta alabanza. Mi único deseo es tener tu corazón. Decíselo al Señor ahí donde estás. Quizás estás ahí sentado en la mesa de tu hogar, en el living, no sé, junto con tu familia o quizás solo. Pero ahí está la presencia del Padre. Ahí está la presencia del Padre. Mi único deseo es tener tu corazón. Gracias, papá. Gracias, te alabamos, te bendecimos en esta mañana, te glorificamos. Te damos gloria, honra, poder y alabanza. Gracias, Espíritu Santo, gracias. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza. Aleluya. Busquen del Señor en este momento, busquen de Él. Aleluya. Mi único deseo, Señor, es tener tu corazón. Es conocerte más. Ahí dile al Señor, díselo. Ahí levanta tus manos. No podemos estar presencialmente en su casa, pero ahí en tu casa, haz de tu hogar un altar de adoración. No te distraigas en este momento. No te distraigas ni por los ruidos externos ni por el movimiento que quizás pueda haber a tu alrededor. Haz de tu casa una casa de oración. Haz de tu vida una casa de oración. No importa que no podemos estar presencialmente en el templo, reunidos como pueblo, como familia de Dios. Pero hay algo que nos une. Y como el apóstol Pablo decía, una misma fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Es el único deseo, Padre. Tiene que ser tu único deseo, iglesia. Tienes que ser tu único deseo. El primer deseo es anhelo, es deleite. Su palabra dice deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él lo hará. Pero dice el salmista, deleítate, alégrate, gózate, regocíjate delante del Señor. En este mes también de la victoria por medio de la alabanza, dice que cuando David recibió la revelación de unir la oración con la música y la adoración en el tabernáculo, dice que ponía ahí equipos de adoradores, equipos de intercesores delante del arca de la presencia de Dios y adoraban las 24 horas en el templo. Y había equipos que intercedían, que adoraban. Dice que declaraban y decretaban los testimonios del Señor, cómo la mano de Dios había sacado poderosamente al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por manos de Moisés. Recordaban las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Recordaban los testimonios del Señor. Recuerda los testimonios en este día.
No te desconectes en este tiempo del altar del Señor. No dejes que los afanes de esta vida te ahoguen. No permitas que nadie ahogue la semilla de la palabra, como decían en la noche del clamor de la medianoche. No permitas que el diablo robe la semilla. No permitas que esa semilla de la palabra caiga entre espinos, caiga entre pedregales. No permitas que los afanes de la vida consuman la palabra que fue sembrada en tu corazón. Deja que esa semilla germine. Deja que esa palabra crezca en tu vida. Por eso es tiempo, iglesia, de adorar a Dios. Es tiempo. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, no son solamente latiguillos. Se te tiene que hacer una realidad. Se te tiene que hacer un estilo de vida. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Lo que al mundo y las naciones de la tierra les espera, lamentablemente, no son buenas noticias. Pero para los hijos de Dios sí tenemos la buena noticia. Y tenemos que predicar la palabra. Tenemos que anunciarle al mundo que se vuelvan a Él. Todo esto que las naciones están siendo sacudidas son juicios de Dios. Por la maldad del hombre, por el egoísmo del hombre, por la ambición del poder de los hombres. Es tiempo. Y su palabra dice, si mi pueblo, tenemos que comenzar nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y se convirtieren de sus malos caminos y se arrepintieren, entonces yo los oiré desde los cielos y vendré y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Si los gobernantes del mundo se humillaran a Dios en este tiempo, si los reyes de la tierra buscaran del Señor, y así como los reyes en la antigüedad, muchos se arrepentían y llevaban a la nación a buscar a Dios, Dios se arrepentía de los juicios que iba a mandar sobre esas naciones. Nínive fue un ejemplo. El rey se arrepintió. Dice que hasta los animales ayunaron. La nación buscó a Dios y el Señor se arrepintió del juicio que iba a mandar sobre Nínive. Hoy lo que menos hacen los gobernantes de la tierra es buscar a Dios. Hoy prohíben buscar a Dios. Hoy limitan buscar a Dios. Y Dios, el Dios de la tierra y de los cielos, es el único Rey soberano. Aleluya. Si el hombre entendiera que se tiene que volver a Dios, se tiene que volver a Dios. Vuelve ahora en amistad con el Señor, dice su palabra. Y yo quitaré toda aflicción de tu tienda, de tu casa. Porque tú orarás a Él y Él te oirá. Aleluya. Aleluya. Oh Santo. Más que nunca, hermanos amados, tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. A mí me preocupa y me alarma de ver tantos cristianos tan pasivos, y perdóneme, tan pasivos, que aún no entienden la realidad que estamos viviendo. Que Dios nos ayude en estos tiempos. Porque son tiempos de pruebas, días de pruebas, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, como Pablo alertó en la carta a Timoteo, en el capítulo 3 de su primera carta a Timoteo, su hijo en la fe. Vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos los estamos viviendo, y más que nunca en este tiempo. Y los tiempos que vendrán
no será nada favorable. Ay, pastor, usted que trae un mensaje pesimista. No, te estoy diciendo la verdad. Pero los que busquemos al Señor, aleluya, pero los que busquemos al Señor, dice su palabra, Salmo 34:10, pero los que busquen al Señor no tendrán falta de ningún bien. A partir de esta pandemia, Dios hizo un antes y después. Porque ya, hermano, no te basta solamente con decir que vos crees en Dios. No te bastará solamente, no te alcanzará solamente. No te alcanzarás con decir que vas a tal o cual lugar a congregarte. No te alcanzará. Lo único que nos fortalecerá es la fe genuina. Lo único que nos fortalecerá es la obediencia a Dios. Lo único que nos fortalecerá en estos tiempos es la unidad en el Espíritu, el vínculo del amor, de un amor verdadero, genuino. Deja de pelear contra la voluntad de Dios. Deja de pelear contra la voluntad del Padre. Ríndete. No le dé importancia a cosas que no hay que darle tanta importancia. Mas ocúpate de tu vida espiritual. Dale importancia a tu salvación. Porque Pablo nos advierte, el apóstol, y nos dice cómo descuidar una salvación tan grande. El apóstol Pablo también nos dice en sus cartas apostólicas: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es tiempo de discernir, iglesia. Es tiempo de estar vigilante. Es tiempo de estar como las vírgenes prudentes. Es tiempo de vigilar nuestro aceite, nuestras lámparas, y no descuidarnos que el aceite se nos termine y la lámpara se nos apague. Porque en cualquier momento se oirá el clamor del esposo. En cualquier momento se oirá también el clamor de su esposa. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y los que estemos preparados, los que estemos siendo prudentes en este tiempo. Dice que las 10 vírgenes estaban durmiendo. Las 10. Pero 5 estaban en una manera diferente. Estaban preparadas, aunque dormían, pero preparadas. Aunque cabeceaban como las otras, pero con aceite en sus lámparas. Vigilantes, prudentes, porque sabían que en cualquier momento venía el esposo y tenían que salir a recibirle. ¿Cómo está tu aceite en este tiempo? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Estás velando? ¿Estás orando? ¿O los afanes de esta vida te tienen preocupados y te tienen distraído? Porque Jesús dijo: no dejen de hacer aquello sin hacer esto. Estamos en este mundo y tenemos que vivir como peregrinos en este mundo. Pero recordá que no somos ciudadanos de este mundo. Hace poco lo ministré. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y este mundo pasará. Este mundo pasará. Pero Dios permanece para siempre. Por eso dice su palabra: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras esté cercano. Porque vendrá el tiempo que la gente buscará a Dios y no lo podrá hallar. Cuando el Señor venga por su iglesia, su esposa, nosotros. Cuando el Señor saque a la iglesia de la tierra, también el Espíritu Santo se irá de la tierra. Y será el tiempo de la gran desolación. No pienses, esto falta mucho. O nadie sabe el día ni la hora. Sí, nadie sabe el día ni la hora. Así lo dijo el Señor. Solo el Padre que está en los cielos. Pero también el Señor nos advierte y nos dijo: cuando ustedes vean que todas estas señales comienzan a suceder,
de continuo y más fuerte. Levanten vuestras cabezas porque su redención, su salvación está más cerca de lo que piensan. Y bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Haciendo qué, apóstol? Que nos encuentre haciendo la voluntad del Padre. Que nos encuentre en una obediencia de vida. Que nos encuentre consagrados para Él. Que nos encuentres unidos en la fe. Que nos encuentre con nuestras cuentas arregladas con Dios y con los hombres en la tierra. Que nos encuentre en una vida santificada, consagrada, apartada. Que nos encuentre en la unidad del Espíritu, con un corazón humillado, con un alma sana, con un espíritu renovado. Que nos encuentre como David, adorando y alabando al Señor. Que nos encuentre como aquellos de la iglesia original del Pentecostés, unánimes, orando, esperando, y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos. Que nos encuentre como esa iglesia original. Que nos encuentre como aquel aposento alto de aquellos 120 que se multiplicaron en miles y en millones hasta el día de hoy. Porque también fue la oración de Jesús al Padre: Padre, no solamente te ruego por esto, porque estos ya son míos, sino te ruego por aquellos que vendrán por la palabra que ellos predicarán. Y en aquella iglesia que nació en Jerusalén, en aquella iglesia original, donde tenían en común la unidad, la oración, donde quizás no tenían muchas reuniones en la semana, quizás no tenían muchos estudios teológicos. Y quiero que me entiendas, no es que no hay que prepararse en la palabra, pero ellos tenían algo en común. Era la fe en el Señor, la unidad en el Espíritu, la oración en acuerdo. Y esa iglesia, hermano, manifestaba el poder de Dios donde iba. Los cimientos de las cárceles temblaban. Cosas sobrenaturales sucedían. Ángeles bajaban. Puertas de las cárceles se abrían. Puertas de hierro eran abiertas sobrenaturalmente por el poder de Dios. Porque a pesar que eran perseguidos, a pesar que muchos dieron su vida en aquella iglesia, no dejaban de hacer oraciones y de predicar la palabra. No dejaban de tener las cosas en común. Mirá, yo en esta mañana, mientras estaba esperando allí de subir al altar, nada de esto tenía. Pero como siempre digo: Padre, si tú no hablas por mi boca, yo no hablaré. Pero si tú hablas por mi boca, yo diré todo lo que tú quieres que diga. Padre, tú delante de mí, yo detrás de ti, como siempre te he dicho. Y Dios sabe por qué nos está dirigiendo en estos consejos. Porque yo los necesito recordar y vos necesitas recordarlos. Estamos llegando ya a fines del mes de mayo. Estamos entrando casi a mitad de este año 2021. Cada año lo empezamos con esperanza. Cada año lo empezamos con fe, con mucha expectativa. Y teníamos tantas expectativas para este año. Y nuevamente nos vemos confinados, nos vemos nuevamente como el año pasado, en lo natural. Pero algo tiene que pasar en lo sobrenatural en nosotros y en lo espiritual. Y eso será de acuerdo a la relación que vos tengas con el Padre y a tu grado de amor que vos le tengas a Dios y a tu vida de obediencia.
Sin obediencia, amados, sin obediencia no hay buenos resultados. Es la obediencia a Dios y a su palabra que nos hará marcar la diferencia. Jesucristo mismo fue y es ejemplo de obediencia. Es más, el apóstol escribe a los filipenses en ese capítulo 2 y dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Y siendo obediente hasta la muerte, el Padre le exaltó y le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Padre, gracias te damos. Gracias te damos en este media mañana ya. Y gracias por esta palabra, por este memorial de recordarnos tus principios de tu palabra. Quiero entrar ahora sí en el mensaje. Y una de las palabras para este mes de mayo es: tus raíces se fortalecerán mucho más e irán profundo, buscando la roca, y ante cualquier viento permanecerás firme sin titubear. Vamos juntos, nos decía el Señor para este mes. Vamos juntos. Yo estaré contigo y florecerás, florecerás y florecerás. Este es un mes para seguir echando raíces. Raíces como los árboles. Y esta palabra nació desde la trasnoche, cuando estábamos con el pastor Brian ministrando, y en el medio de la oración, mientras él oraba, yo vi esa visión de esas hojas de árboles tan verdes. Y ahí vino el Salmo 1 a mi corazón, que estuvimos ministrando en la oración. Pero luego el Señor me llevó al Salmo 92, 12. Y es lo que quiero compartir. 3 clases de árboles y un árbol final que nos está esperando en el reino de Dios. Salmo 92, 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Pero nótese que dice: el justo florecerá. No cualquiera florece. No cualquiera puede florecer. Y ahora más luego te voy a dar la definición que significa florecer en el original. El justo. ¿Y quién es justo? Pastor, justo es aquel que sabe hacer lo bueno y lo hace. Justo, Dios lo considera justo aquel que sabe hacer lo bueno y lo hace. Esa persona Dios la considera justa, porque sabiendo hacer lo bueno, lo hace, lo lleva a cabo en su vida espiritual, en su vida de cristiano. Y también justo es aquel que somos justificados pues por la fe en Cristo ante el Padre. Justificado pues por la fe. Pero la palabra fe dice en su significado, cuando hablamos de fe, hablamos de obediencia, hablamos de confianza y hablamos de lealtad a Dios. Entonces, en otras palabras, querida iglesia, el justo es aquel que sabe hacer lo bueno y lo hace. Por eso dice que en los últimos tiempos el gran peligro será que muchos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y muchos quizás están en peligro de dejar de hacer lo bueno. Sabiéndolo hacer, no pueden dejar de hacer.
Cuando el Señor ve que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, Dios nos considera esas acciones como injustas delante de Él. Y en tantas listas, como siempre te digo, que hay en la Biblia de los que no heredarán el reino de Dios, dice en 1 Corintios 6, 9 y 10, dentro de esa lista dice los injustos. Los injustos. Los que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Y acá dice el justo. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Y hay dos ejemplos que el salmista toma: la palmera y el cedro. Dos tipos de árboles: la palmera y el cedro. Y estos dos tipos de árbol tienen una característica para crecer, porque dice crecerá. Dice que hay un crecimiento. Y en nuestra vida espiritual tiene que haber un crecimiento espiritual. Tiene que haber crecimiento y tiene que haber fruto. Hay diferentes tipos de palmera. Dice que hay 5 tipos de palmera y dan diferentes frutos. Están las palmeras, las que dan cocos, las coqueras. Y están las dactileras, las que dan dáctiles. Están las que solamente dan flores y florecen y no dan ningún fruto. Están las que crecen en alturas tremendas y están las más pequeñas que muchas veces sirven para adornos dentro del hogar. Y es tremendo la vida útil de la palmera. Una palmera puede llegar a vivir entre 350 años a 700 años. Por eso dice, el justo florecerá como la palmera. Y la palmera tiene una característica. Dice que para que la palmera pueda dar frutos, tiene que ser sacudida. Porque dice que dentro de su tronco tiene una sustancia que a cuanto mayor su sacudimiento, esa sustancia sube hasta las hojas, sube hasta las copas y las hace fructificar. Por eso vemos que en las ciudades donde muchas veces son azotadas por huracanes o ciclones y fuerte viento, generalmente hay palmares. Y vos fíjate que después que viene lamentablemente esos fenómenos meteorológicos sobre esas ciudades, muchas veces arrasan con todos los huracanes, los ciclones, pero las palmeras vos la ves que se sacuden de un lado a otro, pero cuando termina todo y todo vuelve a la calma, las palmeras están allí derechas. Pero ¿sabés lo que ha producido ese sacudimiento? Que esa palmera sea tremendamente fructífera. ¡Ay! Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo me pidió para zarandearte, para sacudirte. Pero no tengas temor, Pedro, porque yo ya he orado por ti. Aleluya. Cuando vengan los sacudimientos de los procesos a tu vida, recordá que Dios te está tratando como la palmera. Porque si vos estás haciendo lo bueno, sabiendo hacer lo bueno, lo estás haciendo, el Señor te considera justo delante de Él. Y dice que el justo florecerá como la palmera. Y vaya que el Señor está sacudiendo a su iglesia en este tiempo. Porque en ese sacudimiento, hermanos, se está manifestando muchas cosas. En este sacudimiento que el Señor ha permitido a las naciones de la tierra. Y dentro de las naciones de la tierra estamos la iglesia, porque la iglesia de Cristo estamos en la tierra todavía. Y la iglesia de Cristo estamos desparramados por diferentes naciones de la tierra. Y el Señor ha permitido este sacudimiento porque Dios lo ha permitido. Y vaya que se está viendo. Se están viendo los frutos en este sacudimiento. Porque acordate que la palmera, en cuanto más se sacude, esa sustancia sube para fructificar. Y se está viendo todo tipo de frutos.
los frutos del Espíritu, pero también se están viendo fuertemente los frutos de la carne. Por eso dice: el justo florecerá. Justo significa aquel que sabe hacer lo bueno y lo hace. Justo significa, como te decía, justificado por la fe en Cristo ante el Padre. Pero ¿qué significa florecer? Por esto este mensaje se llama: no dejes de florecer. No dejes de florecer. La palabra florecer significa prosperar en el original. Prosperar, crecer en riqueza o reputación. Cuando el Señor dice: y crecerás como la palmera, estás diciendo: prosperarás, tu vida prosperará. Y te recuerda esto algo: al día jueves en la intercesión, el deseo del apóstol Juan a su hijo Gallo: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque cuando hablamos de prosperidad, no hablamos solamente de bienestar económico, hablamos de una prosperidad que significa una salud completa, sanidad completa, salud completa, vida espiritual sana, alma sana, familia sana, una fe genuina, no contaminada, no mezclada, un amor sano. Amamos con el amor de Dios y no con el amor o el amor egoísta del yo. Amamos con el amor del Padre, porque nuestro amor es ágape, sincero, es resultado del fruto y de la relación con el Espíritu Santo, el resultado, el fruto del Espíritu sobre nosotros, el amor. El amor. Prosperar significa florecer, crecer. Si tu vida espiritual no crece, yo no sé cuántos años hace que conoces al Señor o te has convertido, como se dice al Señor, o te has convencido, no sé, porque algunos están convencidos pero todavía no convertidos. Yo no sé cuántos años, pero vos sabés que yo sé que Dios sabe cómo está nuestro crecimiento, porque cada uno sabemos si hemos crecido en estos años y qué fruto estamos dando en este tiempo. Jesús nos dijo: por los frutos, al árbol lo vas a conocer por el fruto. No hay otra manera, por los frutos los conocerás. Es fácil de conocer a la gente, no solamente por lo que habla, sino por lo que vive y por lo que hace, por sus acciones, por ser justo y obrar en justicia. Obrar en justicia, por buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces todas las cosas te serán añadidas. Es mandato del Señor: busquen primeramente mi reino y su justicia. ¿Por qué su justicia? Porque en el reino de Dios todo lo que hay es bueno. Es más, hasta el Señor dijo: mis pensamientos acerca de ustedes son pensamientos de paz y de verdad, y no de mal. Dios nunca desea el mal de nadie. Por eso dice: busquen mi reino y mi justicia. De mi reino, no la justicia de los hombres. Porque en el libro de Isaías, el profeta Isaías como dice que es la justicia de los hombres como trapos de inmundicia. Pero la justicia de Dios es buena. Es buena. Porque también la palabra justicia significa poner derecho lo que está torcido. Por eso el Señor dice: busquen mi reino y mi justicia, porque todo lo que hay en mí es bueno, y yo les voy a enseñar para que puedan enderezar su vida y alinear su vida conmigo. Y entonces, como resultado, porque también eso es obediencia, todas las cosas te serán añadidas. Y eso es florecer, porque eso es prosperidad, crecimiento y riqueza, no solamente material, riqueza espiritual.
riqueza espiritual. Yo conozco a gente tan rica espiritualmente, que tienen una riqueza tan rica, tienen un conocimiento de la palabra, y no solamente conocimiento, vos le ves frutos, le ves acción, le ves testimonio. Y son tan ricos espiritualmente. Y otros son completos porque son ricos en el espíritu, pero también son ricos, bendecidos por su obediencia, por la mano de Dios. Y son ricos también en su parte material, económica. Son bendecidos, son prosperados. Por eso habla de una prosperidad espiritual, física, ministerial, de servicio, pero también económica. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que florezcas, que seas como la palmera, que cuando venga el sacudimiento, ahí no te rindas, no dudes, que cuando venga el proceso, tú puedas decir: el Señor me está sacudiendo porque hay algo que va a fructificar, aleluya, hay algo que va a ser visible en mi vida. Después de este proceso van a venir frutos dignos de arrepentimiento delante de su presencia. Yo voy a ser como la palmera, porque voy a ser justo delante del Señor, sabiendo hacer lo bueno, pues voy a hacer lo bueno y no lo malo. Como por ejemplo, la gente sabe que hay sentimientos negativos que no son buenos, pero si no deciden renunciar a esos sentimientos negativos, ¿como qué, apóstol? Como el rencor, como la falta de perdón, como el celo, como la envidia, como la vanagloria, como el orgullo. Pero hay otros que también saben lo que es bueno y lo hacen. Como la humillación delante del Señor, como el negarse a sí mismo, como el tomar la cruz cada día y seguirlo al Señor, como orar sin cesar, como amar al prójimo como a uno mismo porque ama a Dios primeramente, poner a Dios en primer lugar. Esa gente sabe que eso es bueno y eso es justo, y lo hacen, y lo ponen a Dios en primer lugar. Y se niegan a sí mismos y se quebrantan delante del Señor y confiesan sus debilidades y confiesan sus pecados, pero tienen un deseo y un anhelo de cambio adentro, porque dicen: Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Y eso es prosperidad, porque eso te llevará a crecimiento, te llevará a riquezas espirituales y también materiales. Tu familia será rica, tendrás una familia rica en valores, tus hijos serán ricos en valores, en buenos valores, en buenos ejemplos de conducta. A mí me gusta leer la carta de Pablo a Timoteo, porque ahí vemos un padre cómo le da buenos consejos a su hijo espiritual en la fe. Ese ejemplo, le dice, en conducta, en pureza, en fe. Le dice cómo tiene que tratar al anciano, cómo tiene que tratar a la doncella, a la jovencita, a las autoridades. Y Timoteo era un pastor joven. Fue uno de los pastores más jóvenes de las iglesias que Pablo iba levantando. Pero un pastor con pasión, con temor de Dios, que Pablo podía ver como Timoteo florecía como la palmera y crecía como la palmera. Y después dice: y crecerá como cedro en el Líbano. Vos sabés que el cedro, como se hablaba hace unos días, lo hablaba el pastor también en la trasnoche. El suelo del Líbano es un suelo pedregoso, lleno de piedras, un terreno lleno de piedra. Y cuando se planta el cedro, tarda en crecer. Tarda en crecer porque cuando el cedro comienza a echar raíces profundas, por eso este es un mes para echar raíces profundas. Mientras el cedro va echando raíces
profundas hacia abajo, va encontrando en ese suelo diferentes tipos de piedras y roca. Pero también las rocas y las piedras tienen minerales. Y lo que hacen esas rocas y esas piedras de ese suelo es fortalecer las raíces. Porque el cedro se va alimentando, las raíces del cedro, de esos minerales. Y cuando se nutre de esos minerales, va tomando fuerza. Entonces las raíces se van poniendo fuertes y va abrazando las piedras y a otras las va rompiendo. Y ese rompimiento y ese nutriente le va dando fuerza a las raíces, pero también al tronco, hasta que comienza a crecer. Y el que plantó cedro en un tiempo no ve nada, pero de golpe una mañana se levanta y comienza a ver que esos primeros retoños ya están asomando en la tierra. Oh, yo quiero profetizarte en este mediodía. Aunque te encuentres con piedras en el camino, aunque te encuentres con piedras en tu vida, y aún piedras que te quieran tirar, sé como el cedro en el Líbano, abraza esas piedras, abraza, porque esas mismas situaciones te están fortaleciendo para que crezcas. Oh, para que crezcas. Porque la palabra en Eclesiastés 3 dice, hay tiempo para todo. Dice, tiempo de esparcir piedras. Porque va a haber tiempo que va a haber piedras que te van a tirar. Pero va a haber tiempo que vas a esparcir esas piedras. Pero en el tiempo de las piedras, seamos como el cedro, iglesia. Echemos raíces y abracemos esas piedras. Porque esas piedras lo único que harán es fortalecer tu vida espiritual y crecer. Y florecer. Y florecer. Por eso no dejes de florecer en este tiempo. Sé como la palmera, sé como el cedro en el Líbano, porque el justo florecerá, prosperará, crecerá, será rico espiritualmente, familiarmente, ministerialmente, económicamente, y tendrá buena reputación. ¿Qué es buena reputación? Buen testimonio. Buen testimonio. Buen testimonio. Pero mira, toda bendición o toda directiva de Dios en su palabra tiene demandas. Y ahí donde está la clave. Porque yo estoy seguro, cuando la gente oye el mensaje que vas a florecer, el justo florecerá, muchos ponemos como amén y decimos que nos reconocemos justos, que florecemos, que estamos floreciendo, que estamos creciendo, que estamos siendo prosperados, que sí, que somos como el cedro que del Líbano, que abrazamos las piedras, que nos nutrimos de los minerales de las piedras, que somos como la palmera, pasamos los procesos y quedamos en pie. Pero para florecer hay una demanda de Dios. ¿Dónde lo dice en el Salmo? En el versículo 13, en el siguiente. Salmo 92:13 dice, plantados en la casa del Señor. Plantado para florecer. ¿Dónde hay que estar plantado? En la casa del Señor. Ay, apóstol, pero ahora no podemos ir a la iglesia presencialmente. No habla solamente de una casa física. La casa del Señor habla de su perfecta, buena y agradable voluntad de Dios, que es su palabra es nuestro refugio, nuestra casa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchos quieren florecer, pero a su manera, a su forma, a sus pensamientos, a sus estructuras. Pero el Señor dice, si querés florecer, si tú te consideras justo porque estás haciendo lo bueno, sabiendo hacerlo, conociéndolo y haciéndolo, si tú eres esa palmera que en el medio del sacudimiento lo único que hará es florecer y dar fruto,
Sos como ese cedro en el Líbano que echas raíces profundas y aunque te encuentres con obstáculos, con piedra, abrazarás esas piedras, te alimentarás de esos nutrientes y te fortalecerás. Entonces vos tenés que estar plantado en la casa del Señor. Vos tenés que estar plantado en la casa del Señor. En los atrios de nuestro Dios. ¿Qué son los atrios? Su altar, su presencia. Y no habla solamente de un altar en una congregación, en un templo. Habla de tu altar de intimidad, de los atrios del Señor, de la presencia del Señor, de tu relación de intimidad con Dios, de tu temor a Dios, de tu consagración al Señor, de tu obediencia a Dios por su palabra, del amor que vos le tengas a Dios, de cuánto tú le amas, del lugar que ocupe Dios en tu corazón, de tu fe, de tu amor, de tu obediencia, de tu servicio. Esos son los atrios del Señor, plantados en la casa del Señor. Porque quiero decirte, iglesia amada, que las cosas no son como yo quiero, es como Dios quiere. Y si yo me considero justo, voy a hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Hay gente que muchas veces hace lo que quieren, como ellos quieren. Y ojo que a veces ellos piensan que no lo hacen a veces por mal. Ellos piensan que a lo mejor como lo están haciendo, que a Dios le está agradando. O dicen, yo no creo que si hago esto y me voy un poquito por las ramas, ya que estamos hablando de árboles, me voy un poco por las ramas, no creo que Dios considere algo que no está bien. Preguntale al Señor. Preguntale a Dios. Yo te digo que yo durante el año, cada año yo siempre te enseño, yo lo hago y Dios sabe que lo hago, yo me paro. Tengo mis estaciones que me paro y le pregunto al Señor si lo que estoy haciendo a Dios le está agradando. Pasa que el problema es que hay gente que nunca le pregunta a Dios. ¿Sabes por qué nunca pregunta a Dios? Porque sabe lo que el Señor les va a decir. Entonces prefieren no oír lo que Dios les quiere decir y seguir haciendo como ellos piensan o creen que las cosas tienen que ser. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, dice, florecerán. Por eso no dejes de florecer. ¿Querés prosperar? ¿Querés crecer? Plantate en la casa del Señor y en los atrios de nuestro Dios. Y entonces floreceremos como la palmera y como el cedro en el Líbano. Aleluya. ¿Y cuál será el resultado? Porque toda obediencia y el hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas como a Dios le agradan traen buenos resultados. ¿Cuáles serán ese resultado, apóstol? En los mismos versículos de abajo te lo contestan, 14 y 15 del Salmo 92. Aún en la vejez fructificarán, aleluya. Y no hablan solamente de una fructificación de descendencia. Dice que aunque sean ancianos, estén avanzados en edad, tendrán las fuerzas del búfalo y te levantarán alas como el águila, aleluya. Serán los Caleb de estos tiempos, como cuando Caleb tenía 85 años, pero tenía la fuerza de los 40 y fue a reclamar su herencia a Josué y dijo, todavía tengo las fuerzas del Señor sobre mi vida, porque Caleb fue una palmera delante del Señor y fue un cedro del Líbano delante de Dios junto con Josué y toda una generación que marcó la diferencia y entró a la tierra de Canaán para conquistarla y derribar a los gigantes y sacar a los enemigos del pueblo de Dios, a todos los eos que había allí. Jebuseo, eteo, amorreo. Pero Caleb era una palmera. Era fuerte como el cedro, porque el cedro es una madera fuerte, resistente. Aún en la vejez fructificarán.
estarán vigorosos y verdes. Y yo conozco, hermano, y hemos visto ancianos y ancianas dentro de una congregación. No solamente anciano y anciana en el ministerio por su madurez espiritual, sino avanzados en edad, pero con la fuerza y la pasión de su juventud de servicio a Dios. Esas son las ancianas que habla el apóstol Pablo, y los ancianos que tienen testimonio, y su testimonio les sirve para aconsejar a los que vienen detrás. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que el Señor es mi fortaleza, es recto, y que en Él no hay injusticia. ¿Viste como te dije hace un rato? En Dios no hay injusticia, porque Dios, los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de paz, de bien y de verdad. Y el Señor quiere que nosotros, todos sus hijos, seamos esa palmera y esos cedros en el Líbano y florezcamos, prosperemos, crezcamos, tengamos buen testimonio, buena reputación, seamos prósperos en todas las cosas delante de Dios y de los hombres. Y el evangelista Lucas en su evangelio lo dice acerca de Jesús. En Lucas 2:52 el autor dice: y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía porque Jesús fue el Dios hecho hombre. Era 100% Dios, pero fue 100% hombre, con espíritu, con alma, con corazón, con cuerpo como nosotros, los hombres mortales, en diferencia que en Él no hubo pecado ni engaño. Pero Él sintió frío, sintió hambre, tuvo sentimientos, porque dan testimonio en los evangelios, lloró por su amigo Lázaro en la tumba. Se conmovió y tuvo compasión de la multitud cuando sentía no solamente el hambre físico de esa multitud, sino el hambre espiritual. Fue un pastor para sus ovejas, un príncipe, un rey, el Mesías, el Señor. Y Jesús crecía y creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y eso es lo que muchos tienen que hacer. No se tienen que olvidar también que somos cartas leídas, porque dicen yo y Dios, Dios y yo. Jesús, nuestro Mesías, nuestro ejemplo, creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios, para con su Padre, nuestro Padre, pero también para con los hombres. Esa doctrina de yo y él y yo, por lo que la palabra dice, no es bíblica. Muchos se tendrán que rever cuando dicen Dios y yo y Dios. O yo no me sujeto a ningún hombre, porque yo obedezco a Dios, pero no a los hombres. Sí, hay que obedecer a Dios, iglesia amada, sobre todas las cosas. Pero hay que obedecer y sujetarse a las autoridades puestas por Dios, porque así lo demanda su palabra. Y en Él no hay injusticia. Ahora quiero rapidito hablarte del árbol del Salmo 1. Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quiera prosperar? Florecerá.
Hay un árbol. Cuando la Biblia habla de árbol, se simboliza al hombre, ¿no es verdad? A hombre. El ciego, cuando recibió el milagro de la vista, Jesús le preguntó: ¿y qué ves? Veo como a los hombres como árboles, hasta que toda su vista fue completamente restaurada. Cuando la Biblia habla de árbol, habla del hombre. Dice el árbol bueno y el árbol malo. Habla de frutos, habla de testimonio. Y acá el salmista dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuántos quieren ser ese árbol en este tiempo? Todos queremos. Que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, florecerá, crecerá, tendrá buen testimonio, tendrá buena reputación, será rico en todas las cosas. Aleluya. Pero acá también, ¿cómo puedo llegar a ser ese árbol? ¿Cuántos queremos ser árbol? A ver, ahí en el chat escribí, yo sé que muchos van a poner amén, ahí el pastor me va a dar el ok. A ver, ¿sabe cuántos quieren ser este árbol del Salmo 1? ¿Cuántos quieren ser palmera? ¿Cuántos quieren ser cedro? Todos anhelamos, estoy seguro. Me dice el pastor. Pero así como en el Salmo 92 hay demandas, también en el Salmo 1 hay demandas de Dios. Apóstol, pero Dios no te hace las cosas fácil. No es soplar y hacer botella, como dice el dicho. Dios es un Dios que nos prueba, nos pesa, nos mide, ve nuestra obediencia, nos califica. Ese es el problema de muchos que no quieren ser calificados. Y si ese corazón, hermano, no quiere ser calificado por Dios, menos querrán ser calificados por padres ministeriales o de fe. Pero bueno, eso es otro tema. Y por eso tienen problemas con la paternidad espiritual muchos. Pero ese no es el tema. Este es el tema de que Dios nos demanda cosas. ¿Querés ser ese árbol? Todos dijimos amén. También hay demanda de Dios. En el versículo 1 y 2 están las demandas. En este caso, yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y si uno cumple y obedece las demandas de Dios, te llevarán al éxito. Te llevarán al éxito espiritual, a la bendición espiritual. Pero si uno decide no obedecer, porque el Señor nos dio un libre albedrío y está el que obedece y el que no. Cada uno decide si lo quiere hacer o no. Pero Dios siempre marcará la diferencia. Porque ya sabemos que los que no obedecen a Dios, lamentablemente, van al fracaso, a la ruina espiritual. Pero los que obedecen al Señor van al éxito, al crecimiento, a la prosperidad. Y si han errado, se arrepienten de verdad, se levantan y vuelven a empezar en la voluntad de Dios. Y Dios da oportunidad, porque es un Dios de oportunidades. ¿Cómo puedo llegar a ser ese árbol, apóstol? Salmo 1, versículo 1 y 2, en traducción lenguaje actual dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. Ojo. Dios bendice a los que no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Para ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, crece, es bendecido, es de testimonio. Tenemos que rever quiénes son nuestros consejeros y qué clase de consejos nos están dando. Y los consejeros no solamente los tenés lejos, porque algunos dicen, bueno, se puede referir a las amistades. No, a veces tenés consejeros dentro de tu propia casa. Y lamentablemente a veces dentro de la propia casa, a veces no hay buenos consejos. Porque cada uno aconseja según cómo interpreta la palabra y no según cómo Dios quiere darnos la interpretación por la revelación de su palabra. Y según cómo yo la interpreta serán los consejos que dan. Yo sé cómo los llamo a esas personas, no los llamo malos consejeros. Yo los veo como opinólogos. Opinan demasiado, pero no opinan de acuerdo a las Sagradas Escrituras ni a la voluntad de Dios. Dan sus opiniones de acuerdo a sus pensamientos,
de acuerdo a sus ideales, de acuerdo a lo que ellos entienden, de acuerdo a sus estructuras, de acuerdo a lo que van oyendo de diferentes lugares, comparando a otros y con otros. Esos son malos consejeros que a mi entender son opinólogos. Porque el consejo tiene que venir por la palabra de Dios. Y un buen consejero, ¿cuál es la señal, apóstol, de un buen consejero? Que te va a hacer oír lo que vos necesitas oír y no lo que querés oír. Porque hay gente que pide consejos y el Señor les hace oír lo que necesitan oír, pero ellos deciden hacer lo que ellos decidieron hacer porque no les gustó lo que oyeron, o les gustó más no el buen consejo de aquel consejero que les aconsejó mediante la palabra, sino que les gustó más el consejo de los opinólogos, porque es más fácil y porque hay atajos y no hay sacrificios y no hay precio que pagar. Entonces ese árbol no puede crecer, porque acá la Biblia dice clarito: Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos ni andan en malas compañías. Se asocian con malas. Hay compañías que no son buenas para uno. Son la gente tóxica que se la llama. No son buenos. Bueno, hay gente que te dice: no, pero cambió. Dale tiempo. Y el tiempo te demostrará si verdaderamente esa persona cambió. El fruto demostrará si cambió. Probalos. Porque Dios dice y nos da la autoridad de probar los espíritus. Probalo. Una vez alguien me contestó: el único que prueba es Dios. No, Dios nos prueba, pero también Pablo nos dice en su carta: probad los espíritus. Probalo. Probale el fruto. Sometelo a prueba. Y fíjate cuál es el resultado. Y ahí te vas a dar cuenta si es una buena compañía para vos y si verdaderamente cambió o vuelve a repetir la conducta y la acción. Como alguien dice, te lo dejo a tu criterio. Ni andan en mala compañía ni se juntan con los que se burlan de Dios. Ay, no, pastor, pero los que no conocen a Dios se burlan de Dios. El mundo se... No. Hay creyentes y cristianos que también se burlan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque se burlan de la palabra, se burlan de los consejos, se burlan de los siervos, se burlan de Dios. El versículo Dios dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Y entonces ahí viene el resultado. Entonces, esos que aman su palabra, que se llevan por los buenos consejos de su palabra, que honran a sus buenos consejeros por la palabra y que se apartan de las malas compañías y de los que se burlan de Dios, entonces esos que aman su palabra y se alegran en estudiarla de día y de noche y en meditarla, entonces ellos se volverán un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, crecerá, florecerá. Por eso te vuelvo a recordar el título de este mensaje o esta enseñanza: no dejes de florecer. Echa raíces, porque este es un mes para echar raíces profundas y crecer, porque el Señor nos dijo: yo iré junto con ustedes. Vamos, florece, 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 no te detengas. Y por último, el árbol de la confianza plena en Dios. Yo lo llamé
El árbol de la confianza plena en Dios. En Jeremías 17, 7, 8, en traducción lenguaje actual, dice: pero benditos sean aquellos que solo confían en mí, dice el Señor. Son como árboles plantados a orillas de un río, extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Todo el año dan fruto. Dice, el calor no los daña. ¿Qué es el calor? Las pruebas de fuego, porque el Señor nos somete a pruebas de fuego. El calor no los daña intenso. Los procesos los hacen crecer. Sus corazones no cambian para con Dios ni los hombres. No dejan de honrar porque los procesos están sobre su vida. Siguen honrando a Dios, aleluya. Siguen honrando al Señor. Siguen honrando al que merece honra. No cambia su corazón. Están en el proceso, pero son como el árbol que Jeremías describía. Un árbol de plena confianza en el Señor. Benditos, dice el Señor, sean aquellos que solo confían en mí. ¿En quién estás confiando? ¿Dónde pones tu confianza, iglesia amada? ¿Dónde pones tu corazón para confiar? El salmista en uno de los salmos dice: aquellos confían en sus fuerzas, en carros y en caballos, y en sus caballos y en sus carros, pero los que confiamos en el Señor permanecemos para siempre. ¿En quién estás confiando este tiempo? El calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Son gente que fructifican, crecen, bendicen, aman, tienen buen testimonio, honran. Son mansos, son humildes. Aleluya. Se pueden enojar, pero no dejan que el sol se ponga sobre sus ojos, el enojo. Se pueden molestar, pero al rato porque son ese árbol que van a la corriente del agua. Y una corriente de agua es agua que no está estancada, limpia, pura. Pasa esa corriente y esos árboles están plantados. Y vos vas a ver en toda la Biblia que los árboles que crecen y dan frutos son los que siempre buscan fuentes de agua. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Qué dijo en una de las fiestas, en el último y gran día de la fiesta? El que cree en mí, el que confía en mí, el que vive en mí, en mi voluntad, de su interior, en ese interior de su árbol, correrán ríos de agua vivas, aguas frescas, cristalinas, corrientes de agua. Espíritu Santo, agua. Y el agua es vida, es vital para la vida. Y el Señor le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién te pide de beber, tú le pedirías a él agua que salta para vida eterna. Un agua que salta es un agua viva. Yo tengo el agua, le dijo mujer, que vos necesitas para dejar de ser ese árbol seco, esa mujer seca, triste, amargada por la vida que llevas hasta hoy. Porque sé que 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido, pero hoy puede cambiar tu vida. Y esa mujer creyó y fue y testificó, predicó, evangelizó a su pueblo. Y todos los samaritanos vinieron al Señor y le decían: ya no solamente creemos por lo que tú nos dijiste, sino que nosotros también hemos hallado al Mesías. El agua trae vida. Y cuando vos te encontrás con el agua de vida que es Cristo y te plantás en la casa del Señor, en la voluntad del Padre, estás
¿Estás dispuesto a oír lo que el Padre te quiere hacer oír por su palabra y de tomar los buenos consejos? De apartarte de las malas compañías y los que se burlan de Dios y hacer la voluntad del Padre. Serás palmera, serás cedro, serás el árbol del Salmo 1 y serás el árbol que Jeremías describe, el árbol de la plena confianza en Dios. Bendito, bendito los que confían en mí. Estos son los que marcan la diferencia. Y el Señor también marca y marcará la diferencia. Y con esto voy terminando. Malaquías 3:13-18, en palabra de Dios para todo, dice: el Señor dice, ustedes han hablado muy mal de mí. Y luego preguntan, ¿qué es lo malo que hemos dicho? Lo malo que han dicho es que no sirve de nada adorar a Dios. Ustedes han dicho, ¿qué hemos ganado con servir a Dios, con andar como de luto ante el Señor Todopoderoso? Versículo 15 de Malaquías 3 dice, ustedes dicen que los soberbios son bendecidos, que les va bien a los que hacen el mal y que no les pasa nada a los que desafían a Dios. Y hay gente que a veces piensa así: mira, este no hace la voluntad de Dios, este va o no va a la iglesia, pero hace como quiere y a él le va bien, por un tiempo. Por un tiempo. Muchos a veces cuando se apartan de Dios les queda la reserva de la bendición, hasta que la reserva se les termina, como se les terminó el aceite a las vírgenes insensatas por no cuidar su lámpara. Hay gente que dice, a mí me va bien, yo me aparté del Señor, yo no hago todo lo que a mí me dicen y me va bien, hasta un tiempo, hasta que se termina la reserva. Y muchos así dentro de las congregaciones piensan de esta manera. Y piensan, mirá a aquel cómo le va, mirá al otro, mirá, este no va a la iglesia y mirá cómo es prosperado. Ja, ja. Ja, ja, ja. Porque Dios es justo. Dios es un Dios justo porque Él sabe hacer lo bueno. Ustedes dicen que los soberbios son bendecidos, que le va bien los que hacen mal y que no les pasa nada a los que desafían a Dios. Versículo 16 dice, los que respetaban al Señor hablaron de esto unos a otros. Quiere decir que dentro de esos había árboles, había palmeras, había cedro y había árboles de confianza en el Señor. Dijo, no, momentito. Ustedes están oyendo lo que nosotros estamos oyendo, lo que esta gente está diciendo. Que servir a Dios no vale la pena, que buscar a Dios no vale la pena, que congregarse no vale la pena, que cumplir con mis finanzas bíblicas no vale la pena, que no importa si lo hago o no lo hago, que ser soberbio da igual, que ser orgulloso da igual. ¿Vieron lo que ellos están diciendo? Dijeron los justos. Pero ellos respetaban al Señor y hablaron los unos a los otros. Y el Señor los escuchó, porque Dios oyó tanto a los unos como a los otros. Por eso, iglesia amada, si vos entendieras las veces que nosotros te enseñamos y te decimos, hay un testigo silencioso que es el Espíritu Santo. Porque muchos piensan que porque hablan las cosas a espaldas, donde nadie los oye, o en sus recámaras, o en sus cuartos, o en sus habitaciones, hay un Espíritu Santo que está ahí. Está ahí. No solamente Dios nos oye, Dios nos ve. El Señor los escuchó atentamente. Esto, hermano, es para descifrar tanto, es para meditar tanto esta palabra. Dios cuando oye. Dios no escucha solamente, oye. Presta atención. Tanto en lo bueno que hablan sus hijos como en lo malo. A Dios las cosas no se le pasan por alto. Lo que pasa es que Dios da tiempo. Dios da tiempo. ¿Y sabe por qué este virus no se va de las naciones de la tierra? Y sé muy bien lo que estoy diciendo. Y sabe por qué Argentina es tan azotada por este virus.
que Dios oye y ha visto, pero así todo la gente no se arrepiente. Hay todavía un gran grupo del primer grupo, de los que conocen y no conocen a Dios, que piensan de esa manera, pero hay un remanente. Siempre habrá un remanente. Que estamos dentro de los que sí sabemos que amar a Dios, servir a Dios, vale la pena. ¿En qué grupo estarás vos? Es para meditar. ¿En qué grupo estarás? Yo, apóstol, no hablo con nadie. A veces hay pensamientos tácitos que no se dicen, pero se piensan y se guardan en el corazón. Y Dios, que conoce los pensamientos de todos los hombres, aún antes que la palabra, dice la palabra de Dios, el Salmo 139. Antes que nuestra palabra esté en nuestra boca, Dios ya la conoce y Dios la sabe. Muchas veces nosotros no hablamos las cosas que pensamos con nadie, pero las pensamos y Dios sabe lo que pensamos. Y a veces esos pensamientos no son tan derechos como creemos que son delante de Dios. Porque a veces tenemos duda de la gente, dudamos de ministros, dudamos de hermanos en la fe, dudamos de familiares y no lo decimos, pero están dentro del corazón. Se dan directivas de parte de Dios y piensa la gente, eso no es de Dios, son cosas de ellos inventan, lo hacen para su propio provecho, sacan las cosas. ¿Cuántas cosas? Y yo no te hablo del ministerio de Mir, te hablo de la iglesia de Cristo, porque estos estaban dentro del pueblo de Dios y había los que pensaban de esta manera y los que pensaban de la otra, y eso está dentro del pueblo de Dios y está dentro de la familia de las congregaciones. Por eso la pregunta es, iglesia amada, ¿en qué grupo estás? ¿En qué equipo estás? De lo que Malaquías va describiendo. Y el Señor los escuchó atentamente, entonces hizo escribir un libro recordatorio. Dios tiene un libro. Tiene no un libro, varios libros que se abrirán en el día que estemos en su presencia. El libro de la vida, el libro de las batallas, el libro de las obras. Y acá aparece el libro de las memorias. El libro de las memorias es un recordatorio donde estaban los nombres de aquellos que respetan al Señor. Yo quiero estar en ese libro. Quiero que mi nombre esté en ese libro. En el libro de los que respetamos a Dios y vivimos de acuerdo a sus mandamientos y vivimos de acuerdo a sus consejos. Aleluya. Quiero estar en ese libro, que a lo malo voy a llamar malo y a lo bueno voy a llamar bueno, que no me voy a vender, que no voy a adulterar la palabra, que no la voy a ofertar, que voy a obedecer a Dios y a su palabra y no agradar solamente a los hombres, porque decía Pablo, si eso hago, entonces ya dejé de ser siervo de Cristo. Nombres aquellos que respetan al Señor y honran su nombre. Versículo 17 de Malaquías 3:17, en palabra de Dios para todos, dice, el Señor Todopoderoso dice, el día que tengo señalado, ellos serán mi tesoro. Aleluya. Tendré compasión de ellos como el papá con el hijo que le obedece. 18 dice, ustedes volverán a notar la diferencia que hay entre la gente buena, la gente justa y la gente mala, la injusta, lo que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Y para servir a Dios no necesitamos, son los servidores los que están en un altar. No. A Dios se lo puede servir de muchas maneras. Si vos te pones en la brecha a convertirte en un intercesor de tu casa ministerial, que te volvés una columna de oración para tus pastores, para tus hermanos en la fe, para tu familia, eso es un servicio a Dios.
Muchos piensan que servidores son los que están en un altar o los que tienen una posición de liderazgo dentro de un ministerio o los que hacen algo, limpian, abren la puerta o sirven. No, siervos somos todos y tenemos oportunidad de servir a Dios. Y en este tiempo más que nunca, porque nosotros no dejamos de hacer la obra de Dios. Cuando tenemos que visitar, visitamos. Cuando tenemos que orar por los enfermos, oramos. Cuando tenemos que alentar por los consejos de un WhatsApp, lo hacemos. Cuando tenemos que exhortar, seguimos exhortando, corrigiendo, amando, consolando. Eso es servicio delante del Señor. Ay, no, yo no estoy en un altar, apóstol, yo no soy, eso no es para mí, yo no califico. No, es para vos también. Porque Dios marcará la diferencia de los que sirven a Dios y de los que no le sirven. Por eso, iglesia amada, cuidado en qué equipo estás y cuidado con lo que hablas y lo que piensas, porque si piensas como el primer grupo, el Señor lo tiene en cuenta, pero también Dios tiene en cuenta los que pensamos como el segundo equipo, el segundo grupo, porque no solamente escucha a Dios atentamente y oye, sino que nos anota en el libro de las memorias, en el memorial de Dios. Y termino. ¿Y cuál será el resultado final, apóstol, de ser una palmera, un cedro, el árbol del Salmo 1, obedecer las demandas del Señor, ser ese hombre y esa mujer de confianza plena en el Señor, de marcar la diferencia, de servir a Dios, de hacer lo bueno? ¿Cuál será el final de todo esto? Porque este mundo, te vuelvo a decir, pasará con sus deseos y la vanidad de esta vida, pero Dios permanece para siempre. Apocalipsis 22 del 1 al 4, y con esto sí termino, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Mirá, río limpio de agua de vida, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y uno a un lado y al otro del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y dice el Señor: en aquel árbol y en aquellos que entremos a esa ciudad, por haber vivido conforme a su palabra y obedecido sus mandamientos, y haber sido una palmera de frutos, un cedro en el Líbano, un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol de plena confianza del Señor, por marcar la diferencia, por temer al Señor, sabiendo que Dios oye todo lo que hablo y pienso, por servir a Dios con pasión, con amor, y no volver atrás, y levantar mis manos y seguir levantando mis ojos a los montes, sabiendo que de ahí viene mi socorro. En aquel día no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, aleluya. Y yo marcaré la diferencia de los que sirvieron a Dios y no les sirvieron. Oh, ¿cuántos dejaron su servicio? ¿Cuántos dejaron su servicio? Y desde el año pasado a este tiempo, ¿cuántos abandonaron al Señor? Y sus siervos le servirán. Si somos sus servidores en la tierra, seremos sus servidores en el cielo. Seguiremos sirviendo al Señor. Y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre. Y su nombre estará en su frente. Hay una marca de la bestia por venir, pero hay un nombre que será marcado a los fieles obedientes en su frente. Yo quiero estar en ese libro, y yo me veo en fe, mi frente marcada por el nombre de Dios. Y su nombre original es Yahweh o Yahweh.
el gran yo soy, el que fue, el que es y el que será, el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de los siglos por los siglos. Amén, amén y amén. Levanta tu mano en este mediodía. Levanta tu mano mientras oímos una adoración. Yo no sé si eres palmera. Y si eres palmera, quizás estás pasando por sacudimiento. Tranquilo. Tranquilo, porque el Señor hará que tus frutos sean visibles. Si estás como el cedro en el Líbano, Creemos en ti, Jesús. abrazando y fortaleciéndote aún de las piedras, porque este mes de mayo que ya está terminando, es un mes para aprovechar, para que las raíces se fortalezcan en Él, en Cristo. Echa raíces en el Señor, para que vayas más profundo en su búsqueda. Es un mes para buscar profundamente al Señor. Y ante cualquier viento que te pueda venir, vas a permanecer firme, sin dudar, sin titubear, porque el Señor va junto con nosotros. Será, por eso dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Porque vi un árbol en el medio del río, junto a la ribera. Porque el árbol que Jeremías describe dice, junto a las corrientes de agua. Porque el salmista dice, serás como la palmera y crecerás como el cedro en el Líbano. Porque aún en tu vejez fructificarás y tus fuerzas aumentarán y estarás vigoroso. Pero lo harás plantado en la casa del Señor. Lo harás en los atrios míos, dice el Señor. No lo podrás hacer fuera de mí. No lo podrás hacer fuera de mi voluntad. Será en mi voluntad. Porque mi voluntad, dijo el apóstol Pablo, describe la voluntad de Dios en el libro de Romanos 12:2. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y es en mi voluntad. Por eso Jesús nos enseña a orar. Y les enseñó a orar a sus discípulos cuando se lo pidieron. Y Él dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Porque el mismo Señor pidió la voluntad perfecta del Padre cuando dijo, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí. Pasa el Calvario por alto. Pero no se haga mi voluntad más, sino la tuya. Yo no sé si sos ese árbol de plena confianza en el Señor. Bendito el varón o la mujer que confía en mí, dijo el Señor. Será como un árbol que dará fruto aún en medio de la sequía todos los meses del año, donde el calor no los dañará. No los dañará. Y florecerán, prosperarán, crecerán. Serán benditos, tendrán buena reputación, buen testimonio. Y yo, hijo, dice el Señor, yo, hija, te aseguro que como lo prometí, marcaré la diferencia. Te haré marcar la diferencia. Y se verá diferencia en tu vida. Y muchos te dirán, ¿cómo lo haces? ¿Por qué te vemos bendecido, bendecida? ¿Cómo con todo lo que está pasando tú tienes fuerzas para avanzar? Tienes una alegría y una sonrisa en tu rostro. Y tú le dirás, porque benditos somos y huertos somos del Señor. Y testificarás y le predicarás a aquellos y le dirás y los animarás. Oh, y serás como un árbol frondoso donde muchos vendrán a buscar el refugio de Dios por tu vida.
donde tú tendrás frutos para compartirle, donde tú tendrás una palabra sanadora, como el árbol que nos espera en Apocalipsis, en la vida eterna. Un árbol que produce fruto para sanidad a las naciones. Tú darás un fruto de sanidad. Orarás por el enfermo y se sanará. Orarás por el cautivo y se libertará. Orarás por el perdido y se convertirá y se salvará. Serás un árbol de restauración para muchos. Muchos querrán venir a buscar la sombra de tu árbol. Se sentarán bajo la sombra del árbol. Y tú serás como ese árbol del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré: Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador. Pisarás al león y al cachorro de león. Pisarás a la serpiente. Porque el Señor mandará a sus ángeles para que hagan cerca alrededor tuyo, protección. No tendrás miedo de la peste destructora, ni la mortandad que en el medio del día quiera destruir. Entonces caerán 1000 y 10.000 a tu lado, mas a ti no te llegará. Entonces serás como el árbol plantado a corrientes de agua, que da su hoja en su tiempo y su fruto, y tu hoja no va a caer. Ahora estamos en otoño, la época donde los árboles son deshojados, las hojas caen. Viene el invierno donde el frío mata bacterias, bichos de los árboles, y el árbol se prepara para volver a florecer en primavera. Pero en tu vida espiritual y en mi vida, si hacemos la voluntad del Señor, aunque estés en el invierno y en el otoño de la estación natural del año, tu vida será como el árbol de primavera y de verano. Siempre habrá nuevos retoños y siempre habrá frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor te bendiga en este mediodía, que tengas un día muy bendecido, que esta palabra nos siga reflexionando nuestra vida, porque yo quiero estar en el libro de las memorias del Señor, y yo sé que vos también. El Señor nos dio ya la directiva, la palabra. Ahora solamente queda en que vos y yo la obedezcamos y los frutos serán visibles. Échale raíces a tu vida, echa raíces profundas, y vamos, como dice un amigo, pastor que conocí allí en San Juan: para adelante y para arriba, nunca para atrás. No tomes ni impulso a volver atrás, sino que ahí donde está, avanza, no te detengas, porque el Señor va junto con nosotros y florecerás, florecerás y florecerás. Que Dios te bendiga, iglesia. Será hasta el miércoles a las 7 de la tarde, y el martes el pastor Brian tiene su reunión de jóvenes junto a los jóvenes Generación de Libertad a las 7 de la tarde. Y prepárate, porque la cadena de Pentecostés, por estas normas nacionales, la hemos pasado del domingo 6 de junio al 13, pero sí o sí la hacemos. Dios te bendiga, que tengas un hermoso mediodía en familia, que almuerces en paz y que toda la gracia de Dios y la bendición sea sobre tu vida. Bendiciones. Buenos días. Palmera, el justo florecerá, como la palmera florecerá, florecerá, como la palmera florecerá, florecerá, como la palmera. Cuando llegues a la casa del Señor, siéntate adelante. Cuando llegues a la casa del Señor,
Siéntate adelante para que puedas oír mejor su palabra santa, para que puedas oír mejor su palabra santa. Y los hijos de Dios, con alegría, le alabamos con las palmas en alto. El justo florecerá como la palmera, el justo florecerá como la palmera, florecerá, florecerá como la palmera, florecerá, florecerá como la palmera. Cuando llegues a la casa del Señor, siéntate adelante. Cuando llegues a la casa del Señor, siéntate adelante para que puedas oír mejor su palabra santa, para que puedas oír mejor su palabra santa. Y dame, Señor, un corazón nuevo para gozar con el Padre. Señor mi Jesús, dame un corazón nuevo. Señor mi Jesús, dame un corazón nuevo, donde brote el agua de la palabra viva, donde brote el agua de la palabra viva. Dame fuente de vida para gozar contigo, dame fuente de vida para gozar contigo, junto a Dios Padre, para morar con Él, junto a Dios Padre, para morar con Él. Señor mi Jesús, dame un corazón nuevo. Señor mi Jesús, dame un corazón nuevo, donde brote el agua de la palabra viva, donde brote el agua de la palabra viva. Dame un corazón nuevo para gozar contigo, dame un corazón nuevo para gozar contigo, junto a Dios Padre, para morar con Él, junto a Dios Padre, para morar